Seguimos entonces con nuestro programa, dando la bienvenida a la responsable de farmacovigilancia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la QFB, Norma Gabriela Rodríguez Quintino, quien nos presentará su ponencia, el Centro Coordinador de Farmacovigilancia, colaborando en la seguridad del paciente desde una visión institucional. Adelante, Química, por favor. Les pido un aplauso, por favor. Química. Son los que señalan hacia el centro, adelanta y detrás. Sí. Adelante. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Primero que nada, pues agradecer la invitación. Para nosotros es muy importante seguir realizando fomento a todo lo que tiene que ver con farmacovigilancia. Como decía el doctor, ahorita que se está volviendo una actividad esencial. Y bueno, aprovechando también que el Día de la Seguridad del Paciente pues nos está dando este impulso. Entonces, bueno, muy agradecida por estar aquí. Y yo quiero hablarles de lo que estamos haciendo por esta seguridad del paciente desde la institución. Ustedes trabajan arduamente en el hospital y la intención es cómo vamos a poder apoyar esos trabajos que se hacen al interior de cada unidad hospitalaria. Ay, perdón, doctor, se me fue hasta el fondo. Bueno, retomando lo que han estado diciendo acerca de la seguridad del paciente, recordemos que esto viene desde la OMS, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que se han ido aumentando. Tenemos la meta 3.8, que habla de lograr una cobertura sanitaria universal, o sea, eso es lo que se trata, de tener este mejoramiento, de que todas las personas puedan acceder a una cobertura sanitaria que no les dañe excesivamente al bolsillo, que no sea catastrófica, pero eso incluye que tener medicamentos y vacunas y no accesibles y de calidad. O sea, todos tienen derecho a ser atendidos y a recibir medicamentos que no les causen más daño y que sean de buena calidad. Y bueno, pues como hemos estado viendo en estas dos pláticas, esto se ve reflejado tanto en las metas internacionales de seguridad del paciente como en los estándares de certificación, específicamente en el estándar de manejo y uso de medicamentos. Las acciones esenciales por la seguridad del paciente, estamos aquí en principio en la seguridad en el proceso de medicación, pero la farmacovigilancia también está acá, en el registro y análisis, que eso es muy importante, registrarlos, pero y luego, ¿qué pasa con esos registros? Analizarlos de eventos eventos adversos y cuasi fallas. En cuanto a los estándares de manejo y uso de medicamentos, pues toda más específico, el número B, habla de implementar actividades de farmacovigilancia en el hospital. ¿Y a qué se refiere con implementar esas actividades? Todo el personal de la salud, que aquí hablamos médicos, enfermeras y farmacéuticos, que son una gran parte importante en este proceso de medicación, tienen que registrar toda la parte de reacciones adversas a medicamentos. Esto a través de un formato oficial que establece la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS. Esto es lo que nos dice el estándar. Estamos hablando de la parte de certificación. Pero sumado a eso tenemos una parte de cumplimiento regulatorio. Ya aquí empieza a nombrarse pues una autoridad regulatoria. No solamente estamos hablando ya de cumplir los estándares para los que se van a certificar, sino además de cumplir con lo que nos está pidiendo la autoridad. En México, las actividades de farmacovigilancia están reguladas por la norma oficial 220.
en su versión 2016 y además en una modificación que se publicó en septiembre del 2020. O sea, la misma norma con algunas pequeñas modificaciones en cuanto a la parte hospitalaria, pero unas inmensas modificaciones en cuanto a la parte que le toca a la industria. En esta norma se establecen las responsabilidades de todas las instituciones y profesionales de la salud, además de los titulares del registro, comercializadores de medicamentos y remedios herbolarios y los que hacen investigación. No solamente estamos hablando de lo que hacen ustedes en los hospitales, sino de todos los que fabrican los medicamentos, los comercializan, porque los distribuidores pues tienen esa responsabilidad de darle un tratamiento adecuado a la guarda de los medicamentos y todos los que hacen los ensayos clínicos. Esta norma es de observancia obligatoria en el territorio nacional. Para llevarla a cabo, COFEPRIS ha establecido, de nuevo hablando de COFEPRIS, ha establecido un Centro Nacional de Farmacovigilancia, que es el que coordina todas estas actividades. Este Centro Nacional se comunica a través, a su vez, con la Organización Mundial de la Salud, porque en esto no estamos solos, damos una continuidad a esos objetivos de la OMS. Entonces, toda la información se le transmite al Centro Coordinador de Uppsala, que es el representante de la OMS para farmacovigilancia. Como ven, pues por aquí estamos todos, personales médicos, de enfermería, el paciente. Sin embargo, en el sistema de salud habemos muchos jugadores, muchos. Tenemos representaciones de Marina, que tiene sus propias instalaciones médicas, Sedena, que tiene sus propios hospitales, IMSS, ISSSTE, Pemex y todos los demás que pertenecemos al sistema de salud. La norma dice que todos debemos tener unidades de farmacovigilancia en cada hospital, en cada unidad hospitalaria, que son las entidades dedicadas a implementar y desarrollar estas actividades. Y les da todas las responsabilidades que deben de cumplir cada unidad hospitalaria, que se refieren básicamente a tener un responsable de farmacovigilancia, procedimientos para todas las actividades, gestionar todas sus notificaciones de reportes de sospechas de reacciones adversas, o sea, hacer sus reportes, fomentar y capacitar sobre todas estas actividades, tener un control sobre sus documentos, participar en estudios y para mí, aquí esta es lo que mi percepción personal, lo más importante, gestionar un comité hospitalario de farmacovigilancia. Porque como siempre les digo, hacer todas estas actividades únicamente para cumplir con la regulación no va a llevar a nada. Es tedioso, es cansado, no se tiene el personal suficiente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de cumplir con estas actividades o realizar estas actividades? Pues prevenir daños a los pacientes. O sea, no hay que dejar de olvidar que nuestro objetivo principal es la seguridad del paciente. Y para eso, pues el comité hospitalario es el órgano colegiado que va a ayudar a ver si todo lo que se está reportando es prevenible. Y lo más importante, si es prevenible, a tomar medidas. De todo lo que nos hablaban ahorita, que me da mucho gusto ver que tienen un gran avance en cuanto a sistemas de medicación, todos esos errores que se han dado cuenta, que pueden detectar a través de una notificación, y luego, ¿qué van a hacer para prevenirlos? Para eso está el comité de farmacovigilancia, para ver qué medidas van a tomar para que no vuelva a pasar, para que no se vuelva a dañar a otro paciente, que eso es lo que mencionaban ahorita. Tienen medicamentos LASA, bueno, ya los etiquetaron, ya los diferenciaron, tuvieron un caso con un electrolito, ya los tienen con sus colores, ya están semaforizados. Entonces, si no se ponen, si no se toman decisiones para evitar que eso vuelva a pasar, pues todas estas actividades se van a ir perdiendo en el cumplimiento. Va a ser cansado y nunca se va a terminar y no va a haber realmente un beneficio para el paciente y para su práctica profesional.
Bueno, como vieron que somos muchos, Sedena, Marina, Secretaría de Salud, el Centro Nacional de Farmacovigilancia dividió las actividades de todas las unidades hospitalarias para que no le tengan que notificar de manera directa. Se dividen en centros institucionales, que son los de los grandes hospitales de tercer nivel, que bueno, la conversación siguiente es de uno de estos. Los centros estatales, y aquí estamos nosotros, centros institucionales coordinadores de farmacovigilancia. Todas las notificaciones que se generan aquí van a ir primero aquí y luego acá. ¿Pero cuál es? ¿Para qué? O sea, no solamente es porque el Centro Nacional no pueda recibir todas sus notificaciones, pues podría, pero ¿cuál es la intención o el objetivo de que primero pasen por aquí? ¿Cuál es la ventaja? Centro Institucional Coordinador es una instancia encargada, como su nombre lo dice, de coordinar diversas unidades de farmacovigilancia de una sola institución. Su principal fortaleza es que como están en la misma institución, comparten los sistemas de adquisición y distribución del medicamento. Por ejemplo, donde estamos nosotros aquí en CEDESA, estos son los hospitales que tenemos de segundo nivel aquí en la Secretaría. Como ven, bueno, aquí me falta uno que se está incorporando, pero parece que todavía no estamos bien seguros si va a estar con nosotros todavía por los cambios que estamos teniendo ahorita. Pero hablamos de 32 unidades de segundo nivel que cubren el total de la Ciudad de México. ¿Qué tienen en común estos hospitales? Hay el de especialidades generales, maternos, materno-pediátrico, pediátrico y algunas unidades especiales como las de atención toxicológica o las de atención COVID. ¿Qué es lo que tienen en común? Que todas reciben su medicación a través del almacén central por diversos mecanismos de compra, pero su sistema de medicación se surte en el 99% de los casos de un solo lugar. Entonces, todo lo que sea una señal que se genere en uno de los hospitales, se puede en automático recorrer a los demás, comunicar a los demás. Por eso es importante que existan los centros coordinadores. Ustedes andan por... Este triangulito ahora es la torre insignia, por cierto. Ahí estamos nosotros como Centro Institucional Coordinador. Y bueno, pues ustedes nos quedan cerquita, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Pues como les digo, se gestionan sus notificaciones de sospechas de reacciones adversas, principalmente pues a través del sistema Vigiflow. Esto, ahí podemos ver todo lo que pasa en esos 32 hospitales y qué es lo que nos están notificando. ¿Qué pasa cuando empezamos a notar que aumentan las notificaciones de alguna enfermedad, de alguna reacción adversa o de algún medicamento en específico o de algún lote? Eso nos habla de una señal. Y entonces nosotros podemos intervenir, pero no solo en el hospital que están notificando, sino también en los otros 32. O incluso a veces nos damos cuenta muy rápido de que están reportando lo mismo en diferentes hospitales que geográficamente pues costaría tiempo que se dieran cuenta y nosotros podemos detener las cosas más rápido. Debemos recordar, como dice la norma, que este uso terapéutico de un medicamento siempre va a tener un riesgo, siempre. El medicamento 100% seguro no existe. Aunque les digan este es súper seguro, no existe. Siempre va a haber algún paciente cuya idiosincrasia haga que se tenga un pequeño riesgo, pero se tiene. Una reacción anafiláctica severa puede ser, pues no sé, así, por un medicamento que ustedes administran todos los días, ¿no? Paracetamol, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que ver que se siga administrando un medicamento y otro no? Lo que se toma en cuenta es que el patrón de reacciones adversas sea tolerable, que su beneficio siga siendo mayor que su riesgo. Entonces, lo que se mide con la farmacovigilancia principalmente es eso, que la relación beneficio. Es por eso que medicamentos que tienen mucho tiempo utilizándose, un día se quitan,
porque cuando ya se empiezan a tener las notificaciones de reacciones adversas, se llega a la conclusión de que ese patrón ya no es tolerable y que el medicamento causa más problemas de los que resuelve. Es cuando se hacen los retiros. Y aquí es en donde yo les decía, cumplir por cumplir va a ser este proceso muy cansado y entonces nunca van a ver el beneficio y el paciente no va a ver el beneficio. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que se ha logrado gracias a las acciones de farmacovigilancia, pero ya vistas de una manera, digamos, tanto del Centro Nacional como de sus otros coordinadores e institucionales. Las últimas 10 alertas sanitarias, y no digo 10, o sea, hay muchas más, pero yo estoy hablando de las últimas 10 que son de este año, que hizo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, fueron por falsificación de medicamentos. ¿Cómo se detectaron? ¿Cómo se dieron cuenta que estos medicamentos estaban falsificados? Gracias a los reportes de reacciones adversas de las unidades que reportan. Ahí se empezó a notar que ese reporte venía de varios lugares y entonces se revisa el medicamento y a veces no es una reacción adversa, sino una falla de calidad o un medicamento que está falsificado. Y aquí en la institución lo que hacemos nosotros es de manera automática revisar que no se tengan existencias de ese medicamento en la red. Si se tienen, les avisamos luego, pero esto es rápido. Tenemos un sistema de comunicación pues formal donde se hace una circular, pero usualmente cuando esto pasa por WhatsApp, rápido, quítalo. Y entonces podemos detener para que no se vaya a dañar a un paciente. Están algunas de las que les comento. Por ejemplo, esta de somatropina, si tuvimos que revisar. Algunos son medicamentos que no tenemos en la institución, en el catálogo. Pero bueno, este es un pedacito de las de este año. Hay más de 90 notificaciones de alertas en la página de COFEPRIS y la mayoría son sobre medicamentos que son de dudosa procedencia o están falsificados. Pero ¿qué pasa también? Bueno, como mencionaban, la pandemia nos trajo o nos enfrentó a situaciones que no habíamos visto o no con esa frecuencia. Una de ellas es el uso fuera de indicación. Los medicamentos están autorizados para una indicación en una dosis, pero a veces los médicos los utilizan fuera de esa indicación. ¿Está mal? No siempre. Gracias a eso se han descubierto nuevas indicaciones, pero eso debe de llevar un proceso. Debe de hacerse un protocolo con control para que entonces pues, puedan estar monitoreando al paciente. De ahí se hacen nuevos estudios clínicos. Pero ahorita en la pandemia resultó que muchos medicamentos se utilizaron así, fuera de indicación, ¿no? Tuvimos los casos de ivermectina, que es uno de los más mencionados aquí en la Secretaría, de cloroquina, de acitromicina. ¿Qué pasa entonces? Pues desde el centro lo que se hace es informarles a todos los médicos que esos medicamentos no tienen esa indicación, mencionarles las indicaciones que están aprobadas, pero como sabemos que de todas maneras pues están utilizando, que se tenga muy presente estar vigilando las reacciones adversas, que se esté dando un seguimiento al paciente que vaya a tener esta medicación. Con el tiempo, pues se dio cuenta que efectivamente el riesgo era mucho mayor que el beneficio y gracias a esos datos se pueden ir retirando en su uso. Que no, algunos pues siguieron un rato más que otros, pero la mayoría pudimos cambiar su utilización. Pero sumado a los usos fuera de indicación, tuvimos los casos de las autorizaciones de emergencia. No solo de los medicamentos. Todas las vacunas que nos pusieron estaban autorizadas como uso de emergencia. ¿Qué quiere decir? Pues que no pasaron por todos los años de investigación que suele pasar un medicamento. Se aceleraron. Se les da un permiso especial, no es un registro sanitario. O sea, es un permiso especial por uso de emergencia y pues que Dios nos bendiga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todos esos medicamentos? ¿Tuvieron reacciones adversas? Un montón de reacciones adversas, algunas tolerables, algunas graves. ¿Sigue siendo mayor el beneficio que su riesgo? De algunos sí, de algunos no.
En el caso específico de las vacunas, todos los eventos reportados, los SAVI se siguen bastante bien todavía, esos los lleva epidemiología. Entonces, ahí seguimos recolectando y recolectando información, porque además no solamente fue una vacuna, ¿no? Fueron varias y nos las mezclaron. O sea, todos tenemos al menos 2 o 3 dosis diferentes. Pero tenemos otros medicamentos que sí tuvimos que hacerles un seguimiento. Por ejemplo, aquí en la Secretaría nos tocó con el Remdesivir. Se estuvo utilizando y lo que se hace es, pues se tiene que usar porque es de emergencia. Pero entonces lo que hacemos es darle un seguimiento de farmacovigilancia continuo al paciente. Y desde nivel central sabemos quién lo está usando, qué médico, a qué paciente. En el caso de Remdesivir se nos dejó un poco por la libre que cada institución se organizara en su vigilancia. Ahorita tenemos un ejemplo en donde ya se hizo de una mejor manera, ya más controlada, ya no es tanta la emergencia. Con que se llama Paxlovid. Este medicamento va a tener un programa de vigilancia centinela coordinado desde nivel central, pero desde la federación. Este medicamento se va a empezar a aplicar ahorita, justamente en estos días, y se tiene completamente definido qué hospitales, qué médicos y a qué pacientes va a ir. Pero además se hizo un sistema sumado o subido a la AMATES. El AMATES es la plataforma que utiliza la federación a través del INSABI para el manejo de medicamentos, y entonces ahí se hizo algo que se llama RedPax. Nosotros aquí en la Secretaría estamos colaborando con 4 hospitales que van a empezar a administrar Paxlovid. Entonces, aquí ya es mucho más controlado. Ya no solamente es saber cuántas piezas llegaron, sino qué médico la está prescribiendo, a qué paciente se lo está prescribiendo, pero además a ese paciente se le hace un seguimiento, se le llama a su casa, se le va a estar cuidando durante 6 meses para ver qué le pasó. Entonces, ya estamos hablando de un programa establecido de farmacovigilancia para todos estos medicamentos que sean así autorizados de emergencia. Vamos a ver qué resultados entrega, pero bueno, pues yo creo que muy bueno, ¿no? Todo lo que se pueda monitorizar, y nos va a dar además datos de si realmente el beneficio es mayor que el riesgo. De hecho, ustedes son uno de los hospitales que va a estar participando en esto, hasta donde tengo entendido. Y bueno, de autorizaciones de emergencia de moléculas nuevas, nos vamos a estas autorizaciones de emergencia de traer el medicamento de donde haya. ¿Por qué? Porque durante la pandemia la producción nacional no alcanzó. Y entonces tuvieron que echar mano de importarlo de donde hubiera. Y a ustedes les tocó, seguramente. Estos son fotos de aquí de la red. O sea, recibimos esto, entre algunos otros. ¿Qué pasa? Que por la prisa ya ni siquiera podían hacer las etiquetas en español. Nos entregaban los medicamentos así. Y entonces, pues los tenían que usar, porque no había otra cosa. El Propofol, y ahorita les enseño la otra foto de las que primero llegaron, pero fueron como 5 medicamentos, como 5 medicamentos que anduvieron circulando en otros idiomas. Los tenían que usar. Porque, pues además, como decíamos, todos los necesitábamos, no había Propofol, pues ni modo, era de Israel, pero vean. Lo bueno es que por acá venía en inglés y ahí medio se entendía. ¿Qué es lo que se hace entonces desde el centro institucional? ¿O qué decisiones se tuvieron que tomar? Pues porque no había otra, ¿no? Aquí está el otro que nos llegó, los MINA. Dexmedetomidina. ¿Qué es lo que se hizo? Pues primero buscar toda la información de la importación, porque el único autorizado para traerlos pues era Cofepris, a través de su distribuidor, la paraestatal de Birmex. Eran los únicos que los podían importar. Nadie más. Si les llegaba otro medicamento en otro idioma, ¿sabrá de dónde? Pues no. O sea, si no venía de una importación directa de Cofepris, pues entonces podía ser ilegal.
Pero ustedes en el hospital tenían tiempo de revisar eso. Los que están en servicio, pues veían el medicamento así y decían, pues dámelo, ¿no? Entonces, desde el centro institucional, nosotros nos dábamos a la tarea de hacer esta revisión, ¿no? Revisar el acta de importación, revisar la factura de Birmex de que nos estaban entregando y avisarles a ustedes, hacerles la ficha en español. Se les entregaba la ficha en español para que pudieran tener esta información disponible a través de las farmacias. Tenemos estos casos en donde las reacciones adversas se les pide que sean notificadas y que tengan mucho mayor seguimiento. Si por ahí tienen todavía algún medicamento de estos, avísenos, porque bueno, ya se terminó su proceso de autorización y ya no debemos tener medicamentos en otro idioma en los servicios. Lo que decían, detectar y prevenir errores de medicación. La mayoría de las veces pasa que ustedes reportan una reacción adversa y cuando se hace el análisis en el comité, se determina que no era una reacción adversa, que era un problema de calidad, que era un error de medicación, que es una cuasi falla, etcétera. ¿Cuál es la ventaja de esto? Hay reacciones adversas que son prevenibles, pero muchas no. Sin embargo, todos los errores de medicación son prevenibles. Y es en donde en el comité se tienen que tomar esas decisiones. Detectaron el error, ¿qué se va a hacer para corregirlo? Entonces, nosotros hemos detectado errores desde los reportes que tenemos a nivel central, nos acercamos al comité y les mencionamos para que se haga la acción correctiva. Hace poco se tuvo un caso de una necrólisis por vasopresina y bueno, estuvimos tomando la revisión. Al hacer el análisis, pues nos acercamos al comité y les dijimos, bueno, es que fue administrado por una vía periférica, ya lo habían visto también al interior del hospital y dijeron, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar? Tomaron las medidas de que no importaba la prisa, no importaba, normalmente esto pasa en terapia intensiva, como decía el doctor Milton, cuando son pacientes muy críticos, no había manera de administrar el medicamento si no se contaba con la vía central. O sea, fue una indicación. No, aunque digan tienen mucha prisa, no va a haber esta administración si no se tiene la vía central, porque pues es la única manera de prevenir lo que le había pasado al paciente y se resolvió de una manera, digamos, fácil, porque bueno, fácil en la decisión, difícil porque la prisa y todo lo que luego tienen estos servicios pues les lleva a cometerlo. Pero esto lo vimos desde nivel central. Y bueno, aunque no es lo más importante para la seguridad del paciente, para las instituciones sí es algo de mucho valor, que es disminuir los costos cuando se disminuyen o se pueden prevenir reacciones adversas o errores de medicación. Como decían, pues los costos de las reacciones adversas, estos son unos datos que tengo en euros, porque en México no tenemos muchos datos de cuánto nos cuestan las reacciones adversas. Estamos hablando de 2,000 a 9,000 euros en la parte del entorno hospitalario por paciente, por reacciones adversas. ¿Cuánto se lleva un día a cama? Y aquí tengo un ejemplo de algo que hicimos en el centro coordinador, junto con otro hospital, por supuesto. Siempre es nosotros colaborando con ustedes. Tuvimos un caso en un hospital pediátrico que empezó a haber un aumento en unas reacciones adversas en su servicio de quemados, pero un aumento muy grande. Entonces, las revisaron y efectivamente eran reacciones adversas, no eran prevenibles, eran un efecto conocido de sus medicamentos. Entonces, no podían dejar o hacer que ya no tuvieran esas reacciones adversas. No podían porque los medicamentos involucrados presentan esos efectos secundarios. Pero entonces se dieron la idea de buscar cómo usarlos menos, ya que no podían disminuir las reacciones adversas causadas por ellos. Bueno, ¿cómo podían hacer para no tener que usarlos tanto? Estos eran de un grupo de pacientes que se tratan en quemados. Son pacientes que llevan un tratamiento que les llaman balneoterapia.
en donde se les hace un proceso de debridación y se les ponen curaciones cada tercer día. Entonces, para ese proceso utilizan una combinación de medicamentos para el dolor. Lo que propusieron fue un apósito, que en ese momento no lo teníamos en la institución, que lo que hacía era que una vez terminada la curación, el paciente no necesitaba una nueva curación hasta dentro de una semana. O sea, en lugar de cada tercer día, esto podía tener al paciente una semana completa sin pasar por ese proceso. Era un insumo costoso en ese momento. Sin embargo, de cuánto significaba ahorrarse en aplicaciones de los otros medicamentos, en reacciones adversas y además pues en estar haciendo sufrir a esos pacientes más tiempo. Tuvieron un ahorro demostrado con lo que estuvieron haciendo de 20,000 pesos por paciente. Ya una vez utilizando, porque los primeros apósitos los siguieron y ya ahorita ya lo tenemos, por supuesto, incluido en la institución. Y esto no solo es para ellos, o sea, esto ya es para todos los demás hospitales de la red. Y sobre todo, se suspendieron 3 procedimientos por reducción de la lesión al utilizarlos, comparado con lo que utilizaban el otro tipo de apósitos. Esto era así, cortito, en lo que ellos estaban haciendo en un solo servicio, como 50,000 pesos menos, ya tomando en cuenta el costo del apósito. Pero lo más importante, al usar esto, representaba que el paciente podía hacer un tratamiento ambulatorio y solo entrar para la curación y en una semana regresar a su casa. Entonces, ahí este trabajo se inició porque vieron el aumento de reacciones adversas, el pico de reacciones adversas que ellos tenían. No fue un aumento, más bien cuando empezaron a notificar, se dieron cuenta que su mayor número de reacciones adversas reportadas estaba en esa unidad y todas coincidían con esos medicamentos. Entonces, el comité, que es la parte medular, se sentó y decidió qué vamos a hacer para disminuir esa presencia de reacciones adversas. Y esto es un ejemplo de aquí de la institución. No podían quitarle las reacciones adversas a los medicamentos involucrados, pero sí pudieron utilizar o proponer un insumo que logró que se utilizaran menos ese grupo de medicamentos y de esa manera pues todo disminuyó. Y bueno, también el costo, pero sobre todo un beneficio para el paciente. Creo que ya sé. Ay, bueno, es que ya se estaba cansando, dice. En resumen, pues la actividad de farmacovigilancia es una responsabilidad compartida. O sea, es de todos los profesionales de la salud, es de las unidades hospitalarias que deben tener su comité y deben de hacer sus actividades, pero nosotros desde la institución también estamos ahí colaborando con ustedes para que estas actividades se lleven a cabo de la mejor manera. Entonces, por eso la autoridad decidió que se tuvieran los centros a nivel institucional y luego nosotros a su vez, pues ya les informamos a ellos. Y bueno, finalmente, pues recordemos que el objetivo de todo esto, pues es la seguridad del paciente. Todo el equipo de salud está enfocado principalmente hacia el paciente. Entonces, no hay que dejar de lado que sigue siendo una actividad en la que todos debemos de participar, ¿no? Y no olvidar al paciente. Es el principal. Y bueno, pues esa es mi colaboración y si tienen alguna pregunta. ¿Alguna intervención? Cristi. Interesante saber lo que hacen los centros coordinadores, visto desde el punto de vista del centro institucional.
que a veces siempre nos preguntamos, ¿qué pasa con la información que notificamos hacia afuera, no? Porque hacia adentro hacemos como, bueno, vamos a hacer aquello, vamos a hablar con tal personal, vamos a hacer, pero cuando ya lo vemos hacia afuera, y más que ustedes tienen tantas instituciones consigo y pueden entablar como, no solo pasa en un hospital, ¿no? Sino que pasa en todos los que están cerca de la zona. Creo que esa es una labor bastante titánica para ustedes, pero bastante bonito lo que se ve que podemos impactar tan solo con una notificación tan sencilla que es a mi paciente le está pasando esta situación, voy a actuar al respecto y voy a notificar qué es lo que puede hacer, porque allá afuera hay más personas que lo pueden sufrir y cómo podemos hacer que se mejore la calidad de los medicamentos que tenemos, fomentar que no compren afuera donde no deben, porque desafortunadamente nuestra población estamos dados a comprar donde no debería de ser por barato o a lo mejor la adquisición de la facilidad o a veces hasta por desconocimiento. Entonces creo que la labor que hacen ustedes es bastante impactante y muchas felicidades. Gracias, Cristi.